6 de abril de 1917, Washington, D. Cuando el presidente Woodrow Wilson se presentó ante una sesión conjunta del Congreso y declaró la guerra a Alemania, el Servicio Aéreo del Ejército de los Estados Unidos poseía exactamente 55 aeronaves operativas. Alemania, en cambio, contaba con más de 2.500 aviones de guerra. Pero la desventaja numérica era solo el comienzo de la crisis aeronáutica estadounidense. A los pocos días de la declaración, los oficiales de adquisiciones del Departamento de Guerra descubrieron un problema que amenazaba con dejar en tierra toda la campaña aérea de Estados Unidos antes siquiera de comenzar. Cada motor de avión necesitaba bujías para funcionar, bujías de alto rendimiento, capaces de sobrevivir a las temperaturas y presiones extremas dentro de los motores aeronáuticos. Estados Unidos no podía fabricar ni una sola. Todas las bujías del país provenían de una única fuente, Robert Bosch GmbH, en Stuttgart, Alemania, ahora una nación enemiga. Bosch había dominado la producción mundial de bujías desde que el ingeniero Gottlob Honnold inventó en 1902 la primera bujía de alto voltaje comercialmente viable. Su diseño, que utilizaba aisladores de porcelana y electrodos mecanizados con precisión, se había convertido en el estándar mundial. Las patentes eran alemanas. La experiencia de fabricación era alemana. La cadena de suministro era alemana. Y a partir del 6 de abril de 1917, ese suministro había desaparecido. Esta es la historia documentada de cómo un campeón francés de ciclismo convertido en inventor, trabajando en un taller de Toledo, Ohio, resolvió un problema que los ingenieros alemanes creían que les pertenecía, creando núcleos cerámicos para bujías capaces de soportar temperaturas superiores a 2000 grados Fahrenheit, y produciéndolos por millones en menos de 18 meses. Albert Champion, nacido en París en 1878, nunca tuvo la intención de revolucionar los sistemas de encendido automotriz. Su primer amor fueron las bicicletas. Como mensajero adolescente para un fabricante francés de bicicletas, la velocidad natural de Champion llamó la atención de su empleador, quien comenzó a patrocinarlo en carreras. A comienzos de sus 20s, Champion se había convertido exactamente en lo que su nombre sugería, un campeón ciclista, ganando carreras en toda Francia, incluida la prestigiosa París-Roubaix, en 1899. Pero el ciclismo de competición en la década de 1890 estaba evolucionando. Se popularizó el motor pacing ciclistas, que corrían detrás de motocicletas que creaban corrientes aerodinámicas, permitiendo velocidades superiores a 60 millas por hora. Champion destacó en este deporte peligroso hasta que en 1903 ocurrió el desastre durante una carrera en Brighton Beach, Brooklyn, Nueva York. La motocicleta que lo marcaba se estrelló. Champion, incapaz de evitar el accidente a alta velocidad, sufrió una fractura compuesta del fémur. La lesión fue catastrófica. Una pierna terminó siendo 2 pulgadas más corta que la otra. Su carrera deportiva terminó a los 25 años. Mientras se recuperaba en Francia, Champion decidió entrar en la industria automotriz. Durante sus años como corredor, había observado que las motocicletas que lo marcaban utilizaban sistemas de encendido primitivos, bujías, que fallaban con frecuencia, se sobrecalentaban constantemente y requerían reemplazo después de pocas carreras. Si ya no podía competir, tal vez podría mejorar las máquinas que habían puesto fin a su carrera. En 1905, Champion regresó a Estados Unidos con el respaldo de 2 empresarios, los hermanos Frank D. y Robert A. Stranahan. Juntos, fundaron la Albert Champion Company, en el barrio South End de Boston, en el emblemático edificio Cyclorama. Al principio, Champion importaba piezas eléctricas francesas, magnetos y componentes de empresas como Newport, pero para 1907 ya estaba fabricando algo verdaderamente revolucionario: las primeras bujías fabricadas en Estados Unidos con aisladores cerámicos. Lo que hacía diferentes y superiores a las bujías Champion era el material del aislador. Antes de Champion, la mayoría de los fabricantes estadounidenses utilizaban mica, láminas minerales comprimidas o porcelana rudimentaria para el aislamiento. Ambos materiales tenían debilidades fatales. La mica absorbía humedad y provocaba fallos de encendido, mientras que la porcelana se agrietaba por choque térmico,
cuando los motores alternaban entre combustión rica y pobre. Champion importó una arcilla especial de Francia y desarrolló un proceso de cocción en horno que produjo aisladores cerámicos muy superiores a cualquier cosa que los competidores estadounidenses pudieran fabricar. La cerámica tenía 3 propiedades críticas: resistencia al calor, capaz de soportar temperaturas sostenidas de hasta 200 degrees, 650 degrees, sin degradarse; resistencia al choque térmico sobreviviendo a rápidos ciclos de calentamiento y enfriamiento que destrozaban la porcelana; y aislamiento eléctrico que impedía que la corriente se filtrara del electrodo central a la carcasa metálica, incluso cuando estaba contaminada por depósitos de combustión. El proceso de fabricación era complejo: moler la arcilla francesa hasta convertirla en polvo fino, mezclarla con agua y agentes aglutinantes, extruirla a través de matrices de acero para dar forma al aislador, una cocción inicial a 1000 degrees, aplicar el esmalte, una cocción final a 1300 degrees, y luego rectificarla hasta dimensiones precisas. Cada paso requería una experiencia que llevaba años desarrollar. Champion tenía esa experiencia, sus competidores no. Para 1908, las bujías Champion estaban ganando reconocimiento. Ese año, William C. Durant, fundador de General Motors, se acercó a Champion con una propuesta: trasladarse a Flint, Michigan, y fabricar bujías exclusivamente para Buick, empresa propiedad de Durant. Champion aceptó. La Albert Champion Company se mudó a Flint y comenzó a abastecer a GM. Pero había un problema. Champion no era propietario de la empresa que llevaba su nombre. Sus inversores, los hermanos Stranahan, la controlaban financieramente. Surgieron conflictos de personalidad. Champion quería seguir persiguiendo nuevas innovaciones, mientras que los Stranahan preferían una producción estable y predecible. Para 1909, la relación se había deteriorado más allá de toda reparación. Champion abandonó la empresa que llevaba su propio nombre. Incapaz de utilizar el apellido Champion debido a restricciones contractuales, Albert Champion fundó en 1909 una nueva empresa, la AC Spark Plug Company, donde AC representaba sus iniciales Albert Champion. El acuerdo legal fue amargo. Champion no podía usar su propio apellido y sus antiguos socios conservaron el nombre Champion y continuaron fabricando bujías utilizando sus procesos. Surgieron así 2 empresas competidoras, ambas basadas en las innovaciones de Champion y ambas reclamando su legado. Sin embargo, AC Spark Plug demostró rápidamente ser superior. Champion continuó perfeccionando su formulación cerámica, desarrollando mejores diseños de electrodos y mejorando los procesos de fabricación. Cuando Charles Lindbergh realizó su histórico vuelo transatlántico en solitario en mayo de 1927, utilizó bujías AC y elogió públicamente su fiabilidad en materiales promocionales. La empresa original, Albert Champion Company, acabó convirtiéndose tras una reorganización en Champion Spark Plug Company, operando de manera independiente del propio Champion. Esta historia confusa: 2 grandes marcas de bujías, ambas descendientes del mismo inventor francés inmigrante, habría quedado como una curiosa nota al pie en la historia del automóvil, de no ser por una cosa: cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, ambas empresas seguían siendo operaciones a pequeña escala. Ninguna podía suministrar las cantidades que Estados Unidos necesitaría. El 29 de mayo de 1917, apenas 7 semanas después de la declaración de guerra, 2 ingenieros se registraron en el Hotel Willard de Washington, D.C., Jesse G. Vincent de Packard Motor Company y Elbert J. Hall de Hall Scott Motor Company. La Junta de Producción de Aeronaves les había asignado una tarea imposible: diseñar desde cero un nuevo motor de avión que pudiera producirse en masa por múltiples fabricantes y propulsar la futura Fuerza Aérea estadounidense. Tenían una semana, en realidad 5 días. Vincent y Hall trabajaron sin descanso combinando características probadas de motores Packard Hall Scott y de motores Mercedes alemanes capturados. El 4 de junio salieron con planos completos de lo que se convertiría en el Liberty L12, un motor V12 refrigerado por agua que producía 400 caballos de fuerza. Para Julio Packard,
había construido un prototipo funcional. Para agosto, la versión de 12 cilindros superó todas las pruebas. En el otoño de 1917, el Departamento de Guerra ordenó 22.500 motores. Liberty, repartiendo los contratos entre Ford Lincoln Packard, Marmon Buick y Cadillac. El motor Liberty era brillante, potente, fiable y adaptable a la producción en masa gracias a su diseño modular. Ford revolucionó la fabricación de cilindros, reduciendo el costo de $24 a $8.25 por cilindro, mientras aumentaba la producción de 151 por día a más de 2.000. Pero cada Liberty L12 requería 24 bujías. Los motores no funcionarían sin ellas. Las cuentas eran implacables. 22.500 motores multiplicados por 24 bujías equivalían a 540.000 bujías como mínimo más repuestos. Al menos 4 juegos por avión, lo que añadía otras 500.000 bujías más, las de reemplazo por mantenimiento, ya que las bujías se desgastaban, lo que implicaba una producción continua y sostenida. Estados Unidos necesitaba producir más de 1 millón de bujías en 18 meses. La capacidad de producción existente, 0 bujías aptas para motores aeronáuticos. Las bujías de Robert Bosch no eran simplemente buenas, eran las únicas que habían demostrado ser fiables en motores de aviación de alto rendimiento. La aviación alemana, francesa y británica dependía de la tecnología Bosch. Los aisladores de porcelana de la empresa, desarrollados a lo largo de décadas de investigación metalúrgica, podían sobrevivir a las condiciones extremas dentro de los motores aeronáuticos, relaciones de compresión de hasta 6.1 a temperaturas de combustión superiores a 1800 grados y vibraciones mecánicas que desintegraban bujías inferiores. Bosch poseía las patentes críticas, incluso si los fabricantes estadounidenses hubieran podido ingeniería inversa de los diseños, producir una porcelana equivalente. Requería conocimientos especializados y equipos que no existían en Estados Unidos. El Departamento de Guerra se enfrentaba a 3 opciones. La primera, importar bujías de Gran Bretaña o Francia. Problema: los fabricantes aliados ya luchaban por cubrir sus propias necesidades. Gran Bretaña no podía desviar producción para motores estadounidenses. La segunda, licenciar la tecnología Bosch. Problema: Bosch era alemana. Las patentes enemigas no podían licenciarse en tiempo de guerra. La tercera, desarrollar producción nacional desde cero. Problema: ninguna empresa estadounidense había demostrado capacidad para fabricar bujías de grado aeronáutico, y las pruebas y certificaciones llevarían años. Excepto una empresa que afirmaba poder hacerlo, AC Spark Plug Company, en Flint, Michigan. Aunque la división AC en Flint pertenecía a General Motors, el propio Albert Champion mantenía un pequeño taller experimental en Toledo, Ohio, donde los hermanos Stranahan, sus patrocinadores originales, seguían fabricando bujías para uso automotriz. La relación entre Champion, la división AC de GM, y la empresa independiente Champion Spark Plug, su antigua compañía, era compleja. Pero cuando llegó la guerra, esas distinciones dejaron de importar. Estados Unidos necesitaba bujías. Champion podía fabricarlas. La clave era su formulación cerámica. Los motores de aviación presentaban desafíos que los motores automotrices no tenían. Ciclos de temperatura: los motores de avión funcionaban a plena potencia durante periodos prolongados y luego se enfriaban rápidamente durante el descenso. Este ciclo térmico destrozaba la porcelana convencional. Presión de combustión: la relación de compresión de 6:1 del motor Liberty generaba presiones que agrietaban los aisladores inferiores. Rendimiento en altitud a gran altura. La presión de aire reducida cambiaba las características de combustión. Bujías que funcionaban al nivel del mar fallaban a 18.000 pies. Vibración. Los motores de aviación vibraban intensamente. Los aisladores debían resistir el esfuerzo mecánico, manteniendo al mismo tiempo sus propiedades eléctricas. La cerámica Champion, una formulación de silicato de alúmina, resolvía todos estos problemas. El material había sido desarrollado a través de años de experimentación, afinando el equilibrio entre alúmina óxido de aluminio, derivado de la bauxita sílice feldespato,
y aditivos propietarios. Pero contar con un material superior no era suficiente, el Departamento de Guerra exigía pruebas. El mayor Thurman Bain, jefe de la sección de motores en McCook Field, en Dayton, Ohio, diseñó el protocolo de pruebas. Fue deliberadamente brutal. Los requisitos eran claros. Motor Liberty V12 a plena potencia 2000 RPM 400 caballos de fuerza. Una prueba continua de 50 horas, alternando la mezcla entre pobre y rica cada 5 minutos para simular maniobras de combate. Pruebas en cámara de altitud hasta el equivalente de 18,000 pies. Inspección posterior a la prueba y solo las bujías que permanecieran dentro de las especificaciones serían consideradas aprobadas. El Departamento de Guerra probó 3 tipos. Bujías Bosch alemanas, provenientes de existencias capturadas fallo promedio a las 23,4 horas con grietas en la porcelana por el ciclo térmico. AC tipo C. Primeros intentos estadounidenses, fallo promedio a las 8,1 horas por erosión de electrodos y colapso del aislador. Núcleo cerámico. Champion 18 de 24 bujías completaron las 50 horas completas dentro de las especificaciones. Los resultados no dejaban lugar a dudas. Los núcleos cerámicos Champion funcionaban bajo condiciones que destruían todo lo demás. El menor coeficiente de expansión térmica del material estrechamente ajustado al del acero eliminaba las fracturas por tensión que destruían la porcelana de Bosch. El 12 de octubre de 1917, el Departamento de Guerra emitió el contrato número 43891. Cantidad 2 millones de bujías. Entrega de marzo de 1918 a diciembre de 1918. Precio $0.47 por bujía en comparación con el precio de Bosch antes de la guerra de $1 a $20. Champion tenía 6 meses para escalar de una producción artesanal de 200 bujías por día a una producción industrial de más de 8,000 bujías diarias. El desafío parecía imposible. La instalación de Toledo en octubre de 1917 era un taller, no una fábrica producción manual artesanos, especializados sin líneas de ensamblaje. Champion necesitaba transformarla en la primera instalación de producción masiva de bujías de Estados Unidos y hacerlo antes de la ofensiva de primavera de 1918, cuando los aviones estadounidenses entrarían en combate. Contrató a 847 trabajadores en 3 meses. El 67% eran mujeres, muchas, sin experiencia previa en manufactura. La fuerza laboral masculina había sido en gran medida reclutada. Las mujeres llenaron los vacíos aprendiendo manufactura de precisión sobre la marcha. La línea de producción cerámica requirió 12 hornos túnel importados de proveedores de alfarería de Ohio. Estas estructuras masivas operaban de forma continua a 1.300 2.372 turbodaria, consumiendo enormes cantidades de carbón y requiriendo supervisión constante. Las materias primas se convirtieron en la primera crisis. Bauxita u óxido de aluminio importada de la Guayana británica. Los submarinos alemanes patrullaban las rutas marítimas. Champion organizó escoltas directas de la Marina para los envíos de bauxita. Las bujías fueron clasificadas como materiales críticos de guerra, lo que justificó la protección militar de los buques de suministro. El cobre racionado para la producción de municiones obtuvo exenciones del Consejo de Producción de Guerra, gracias a Champion, quien argumentó que el cobre para los electrodos de las bujías era tan esencial como el cobre para los casquillos de artillería. El acero racionado para la construcción naval recibió exenciones similares por necesidad crítica. La línea de ensamblaje evolucionó mediante ensayo y error. La producción inicial requería 3.5 minutos por bujía. Para marzo de 1918, los flujos de trabajo optimizados redujeron ese tiempo a 47 segundos por ensamblaje completo. El control de calidad era obligatorio por orden gubernamental e inspección del 100%. Cada bujía era aprobada antes del envío. Las tasas de rechazo comenzaron en 23% en febrero de 1918, inaceptables pero esperadas durante el arranque. Para septiembre los rechazos habían descendido a 3,1%, cumpliendo los estándares militares.
La fuerza laboral enfrentó condiciones brutales. Los hornos generaban un calor abrumador. En verano, las temperaturas dentro de la planta superaban los 110 °C. El invierno trajo escasez de carbón, ya que las necesidades militares consumían la capacidad ferroviaria. Los trabajadores quemaban cualquier combustible que pudieran encontrar para mantener los hornos en funcionamiento. Anna Kowalski, una inmigrante polaca de 19 años que trabajaba en la estación de rectificado, recordó más tarde en una historia oral de 1972. No hablaba bien inglés. Me pusieron en la estación de rectificado. Teníamos que sostener esa varilla cerámica contra la rueda hasta que midiera exactamente lo correcto. Tenían calibres. No podías desviarte ni un poco. Mis manos temblaron durante la primera semana. Luego el propio señor Champion vino a mi puesto. Tomó una de mis piezas, la midió y asintió. Esto mantendrá con vida a un piloto, dijo. Después de eso, mis manos nunca volvieron a temblar. Enero de 1918, 47,000 bujías. Marzo de 1918, 183,000 bujías. Junio de 1918, 524,000 bujías. Septiembre de 1918, 891,000 bujías. Pico en noviembre de 1918, 1,247,000 bujías. Producción total en 1918, 4,823,000 bujías. La escala no tenía precedentes. Champion había creado la primera instalación verdaderamente industrial de producción masiva de bujías en Estados Unidos, introduciendo técnicas pioneras que más tarde serían adoptadas por toda la industria. Para noviembre de 1918 se habían construido más de 20,000 motores Liberty. Ford por sí sola fabricó 415,377 cilindros antes del armisticio. Packard produjo 6,500 motores completos. La Lincoln Motor Company, fundada específicamente para construir motores Liberty, después de que el fundador de Cadillac, Henry Leland, abandonara General Motors en protesta por políticas pacifistas, fabricó otros 6,500. Cada motor recibió bujías Champion, y estas superaron todas las expectativas. La verdadera prueba llegó en Francia, donde los pilotos estadounidenses volaron el único avión de combate diseñado y construido en Estados Unidos, que entró en servicio significativo, el Airco DH-4, propulsado por motores Liberty L-12. El capitán Eddie Rickenbacker, el AES estadounidense con 26 victorias, voló un SPAD-13 francés durante la mayor parte de su carrera de combate, pero para mediados de 1918, los escuadrones estadounidenses estaban pasando al DH-4. El 18 de junio de 1918, Rickenbacker se enfrentó a 6 cazas Albatros alemanes sobre Château Thierry en su SPAD. El combate aéreo de 14 minutos osciló desde 18,000 pies hasta el nivel de las copas de los árboles con su motor hispano-suiza, funcionando a máximas revoluciones durante todo el enfrentamiento. Hubo cambios rápidos de altitud, maniobras violentas y variaciones constantes en la mezcla. Su informe de combate, informe número 47 del 94, o Escuadrón Aero, señaló: el rendimiento del motor fue impecable durante todo el enfrentamiento. No se observó ninguna falla de encendido, pese a las maniobras violentas y los rápidos cambios de altitud. La inspección posterior al vuelo reveló que las 24 bujías se encontraban dentro de las especificaciones operativas. Los registros de mantenimiento del 94, o Escuadrón Aero, documentaron el impacto en marzo de 1918, antes de que las bujías Champion se convirtieran en estándar. El promedio de cambios de bujías por avión era de 2 por mes, con 7 fallos de motor atribuidos a problemas de bujías. En julio de 1918, después de la adopción de las bujías Champion, el promedio fue de 0,8 bujías por mes, y los fallos de motor por bujías fueron 0. Las aeronaves estadounidenses alcanzaron una tasa de disponibilidad operativa del 73%, muy por encima del promedio aliado del 52%. Las cancelaciones de misiones por fallos de motor se redujeron del 14% a principios de 1918, a solo 1% en verano. De manera aún más notable, 0 pérdidas de combate estadounidenses fueron atribuidas a fallos de bujías durante la Primera Guerra Mundial.
El teniente James Norman Hall, quien más tarde coescribiría The Mutiny on the Bounty, escribió en sus memorias de 1918, High Adventure, la inteligencia de aviación alemana capturó bujías estadounidenses de aeronaves derribadas y reconoció rápidamente su superioridad. Un informe traducido del Flugzeugmeister alemán, Inspectoría de Aviación de octubre de 1918, documentó su análisis. Los motores de aeronaves estadounidenses demuestran una fiabilidad superior. El interrogatorio de mecánicos capturados revela el uso de bujías cerámicas fabricadas por la Champion Company, Toledo, Ohio. La construcción difiere significativamente del diseño Bosch. El aislador de una sola pieza elimina los puntos débiles presentes en la construcción de 3 piezas de Bosch. Cerámica a base de alúmina con resistencia al choque térmico superior a nuestra porcelana. La configuración de electrodos autolimpiantes recomienda una investigación inmediata para producción alemana. Sin embargo, la capacidad de fabricación no está disponible dadas las actuales limitaciones de capacidad industrial. La última frase revelaba el dilema de Alemania. Para octubre de 1918, Alemania estaba perdiendo la guerra. Las fábricas de Bosch habían sido objetivos de los bombardeos de la RAF. Los trabajadores cualificados habían sido enviados al frente. Los materiales escaseaban. Incluso si los ingenieros alemanes hubieran podido reproducir por ingeniería inversa la formulación cerámica de Champion, carecían de la capacidad industrial para fabricarla. La ventana para alcanzar a Estados Unidos se había cerrado. Albert Champion no vivió para ver el legado completo de su invento. Durante unas vacaciones en París con su esposa en octubre de 1927, Champion se desplomó durante la cena en un hotel. Murió casi al instante a causa de una embolia pulmonar. Tenía 49 años. 5 meses antes, Charles Lindbergh había cruzado el Atlántico utilizando bujías AC, elogiándolas públicamente. Las ventas se habían disparado. Champion era rico famoso y se encontraba en el punto máximo de su influencia. Su muerte fue noticia de portada en las revistas automotrices estadounidenses. El hombre que comenzó como mensajero en bicicleta en París, se convirtió en campeón ciclista, sobrevivió a un accidente que puso fin a su carrera deportiva y se reinventó como inventor, cambió permanentemente la tecnología del transporte. Hoy, 2 grandes marcas de bujías trazan su linaje hasta Albert Champion. AC Delco, anteriormente AC Spark Plug, y ahora parte de General Motors, desciende de la empresa que Champion fundó en 1909. Champion. Hoy, parte de Federal Mogul, Tenneco. Desciende de su empresa original de 1905 que continuó operando tras su partida. Ambas compañías siguen fabricando bujías utilizando tecnología de aisladores cerámicos, fundamentalmente sin cambios desde la innovación de Champion de 1907. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, las bujías Champion ya se habían probado en la aplicación más exigente posible, la aviación militar. El mercado civil las siguió rápidamente. En 1923, Ford Motor Company convirtió las bujías Champion en equipamiento estándar del Model T. Para 1925, General Motors firmó un contrato exclusivo de suministro con Champion a través de AC. Para 1930, las marcas Champion controlaban el 90% del mercado de la aviación estadounidense. La década de 1920 trajo perfeccionamientos. En 1926, las bujías con resistencia redujeron la interferencia de radio, algo crítico, cuando la radio de a bordo se convirtió en equipamiento estándar. En 1928, el diseño de punta extendida mejoró el arranque en frío en aplicaciones automotrices. Durante los años 30, todas las aeronaves militares de Estados Unidos especificaban bujías Champion como equipamiento obligatorio. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, Estados Unidos entró en el conflicto con una capacidad madura de fabricación de bujías que Alemania no podía igualar. Entre 1942 y 1945, las empresas Champion produjeron 186 millones de bujías, sin convertirse nunca en un factor limitante para la producción aeronáutica. La ironía era total. Alemania,
que había creado la industria comercial de las bujías a través de Bosch en 1902, se encontró superada y sobrepasada en innovación por una industria estadounidense que no existía antes de 1917. Cada bujía en su automóvil cortacésped generador o motor pequeño utiliza tecnología que desciende directamente de las innovaciones de Albert Champion entre 1907 y 1917, el aislador cerámico de alúmina centrado. La misma formulación de silicato aluminado que Champion desarrolló refinada pero fundamentalmente inalterada. El electrodo central con núcleo de cobre, un diseño que Champion fue pionero para mejorar la disipación del calor. El rango térmico autolimpiante. El concepto de que los aisladores deben funcionar lo suficientemente calientes para quemar depósitos pero no tanto como para causar preignición. Y la construcción de una sola pieza, eliminando juntas susceptibles de fallar, tal como lo hacía el diseño de Champion frente al enfoque de múltiples piezas de Bosch. Las bujías modernas operan a temperaturas de hasta 650 dodegrazna, 1200 Gaugelmaß, y voltajes de hasta 60.000 voltios. Están fabricadas con materiales electrodos de iridio, puntas de platino, cerámicas avanzadas que Champion nunca imaginó. Pero el diseño fundamental sigue siendo el suyo. La producción mundial supera 1.500 millones de bujías al año. El mercado que Champion creó en un taller de Toledo ahora abarca docenas de fabricantes en todos los continentes. En abril de 1917, Estados Unidos enfrentaba una vulnerabilidad existencial, una dependencia total de tecnología enemiga para un componente crítico. Las bujías no eran tan llamativas como las ametralladoras ni tan espectaculares como los cazas, pero sin ellas, cada motor era un trozo inútil de metal. La solución no surgió de laboratorios gubernamentales ni de investigaciones universitarias, sino de un inmigrante francés que se vio obligado a reinventarse, después de que un accidente deportivo pusiera fin a su primera carrera. Las bujías de núcleo cerámico de Albert Champion resolvieron una crisis inmediata en tiempos de guerra, pero lograron algo más profundo. Crearon una industria estadounidense independiente de la tecnología extranjera y establecieron técnicas de fabricación que definirían la producción en masa del siglo XX. Cuando Alemania entró en la Primera Guerra Mundial, poseía la mejor tecnología de bujías del mundo. Cuando la guerra terminó, Estados Unidos tenía mejores bujías producidas en cantidades que Alemania no podía igualar. Ese patrón innovación técnica combinada con producción industrial a gran escala se convertiría en la ventaja distintiva de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y a lo largo del siglo XX. La humilde bujía descartada como una simple mercancía ayudó a ganar una guerra mundial y a lanzar la era de la aviación. Los pilotos alemanes con motores fallando en momentos críticos mientras los motores estadounidenses funcionaban sin problemas, nunca supieron que estaban siendo derrotados por núcleos cerámicos, inventados por un francés que trabajaba en Ohio. Cada vez que gira la llave de contacto y su motor arranca al instante, agradezca al campeón francés de ciclismo que no pudo usar su propio apellido en su empresa, pero cambió la historia del transporte. En 1917, Estados Unidos no tenía bujías. 18 meses después, tenía las mejores bujías del mundo. Eso es lo que ocurre cuando la crisis se encuentra con la ingeniosidad, cuando un inventor inmigrante se cruza con la producción en masa estadounidense, y cuando la química cerámica se enfrenta a las exigencias urgentes de la guerra total. La chispa que encendió su motor esta mañana traza su linaje directamente hasta Toledo, Ohio, 1917, donde Albert Champion demostró que la industria estadounidense podía igualar y superar cualquier tecnología del mundo, si la necesidad era lo suficientemente grande y el ingeniero lo bastante ingenioso. 4.823.300 bujías fabricadas en 1918. 0 pérdidas de combate por fallos de bujías. Una industria creada de la nada en 18 meses. La guerra terminó, las bujías perduraron, y la ingeniería alemana por una vez quedó en segundo lugar.